Ruth, disculpe, no se le escucha, tiene su micrófono silenciado. Perdón, perdón. Estaba en otra. Ahí estamos. Porque justo he estado modificando el usuario para que ustedes puedan visualizar. Voy a volver a comenzar. Cada uno va a tener su usuario. Este es un usuario de prueba, al igual que el sistema, para poder trabajar, digamos, de la misma manera que se hace en la parte de producción, pero sin que impacte en la historia clínica de un paciente. Ahí agrego. Bien. Acá estamos con el usuario médico, ¿sí? Yo rapidito voy a explicar porque tenemos dos modalidades de trabajo, ¿sí? En donde participa la parte de enfermería, puede participar informáticamente después de la atención del médico, es decir, que va a ir a editar el formulario una vez que el médico haga su atención. O bien, su participación informática va a ser antes, ¿sí? Antes de que pase al médico. Cosa que cuando el paciente vaya al médico, el médico ya tenga los datos del peso, la talla, la presión y ya pueda visualizarlo ahí ya en el sistema, ¿sí? Y no tenga que leer en el formulario a ver cuál es el peso, cuál es la talla, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer el circuito el común, le digo yo, es el que, a ver, me voy a fijar. ¿Sí? Voy a hacer el común en este momento, que es cuando el paciente, ¿sí? Va por admisión, le generan el turno y el CAPS no estaría habilitado, no está habilitado, ¿sí? Para hacer el circuito informático. Entonces, le dan el turno, ya sea por agenda, que vendría a ser asignar agenda, en donde acá yo ya tengo un listado de pacientes para este médico. Bien, pero hay algunos que se les puede marcar como enfermería en sí o en no, dependiendo de la necesidad del paciente, pero esto siempre y cuando el efector esté con una marca. Eso ustedes va a ser algo independiente en donde ustedes no van a tener que estar pendientes. Bien, entonces, el médico solamente va a ir a historia clínica, paciente en espera, y ya va a tener sus pacientes en su lista de espera. Bien, aquellos pacientes que estén a estos modos de información nada más con color verde, significa que fue dado por agenda el turno, mientras que los que están en negrita fueron dados por la modalidad de trabajar con turno, ¿sí? No hay ningún problema con respecto a eso, es solamente visualización. Y cuando empezamos a trabajar con agenda, sería como que si ocupamos todo el horario de agenda del día de la fecha, al asignar turno en todos estos horarios que tiene el profesional desde las 7 hasta las 13, si ya lo tiene ocupado a todo ese rango horario y viene una persona más y ya no tengo dónde anotar, y si el profesional desea o el paciente tiene que ser atendido por X motivo, el profesional dice, sí, lo voy a atender, pero no tengo lugar yo para asignarle el turno, entonces ahí en la admisión va a ir por trabajar con turno y va a salir como un sobreturno, de la manera que lo están viendo acá, como en color negrita en el paciente en espera, ¿sí? Es como para visualizar y saber, digamos,
el porqué de estos colores. Bien, si el paciente, yo lo llamo la primera, la segunda, y no aparece, yo puedo ponerlo como ausente, paciente ausente. O puedo tener la opción de esperar hasta que termine mi turno, el turno mañana. No está el paciente al final de mi día, yo lo puedo poner paciente ausente, ¿sí? Generalmente pedimos que este listado en espera esté vacío siempre, porque eso significa que el paciente fue atendido o el paciente estuvo ausente, ¿sí? Esos vendrían a ser los dos estados en el cual queda el paciente en sí, ¿bien? La atención. Bien, ahora para trabajar con el paciente vamos a ingresar al tilde, ¿bien? Acá tenemos los datos filiatorios del paciente. En este caso, acá me informa que no posee ficha familiar, que es lo que hacen los agentes sanitarios, ¿bien? Y si posee ficha familiar, yo puedo visualizar, puedo ver la familia, cómo está compuesta, cómo es su domicilio, digamos, su casa, ¿bien? O si el agente sanitario me dejó alguna observación para tener en cuenta, ¿sí? Ahora, acá yo les voy a mostrar todas estas solapas, ¿sí? Que son para visualizar. La que vamos a dejar al último es la de problema, porque es en donde nos concentramos para trabajar con el paciente, ¿sí? Para evolucionar en la historia clínica. Bien, les muestro el resumen, ¿sí? Es la trazabilidad, son las distintas atenciones que tuvo el paciente, ¿sí? Acá le informa qué tipo de servicio y qué tipo de turno. Bien. Ahora, signos vitales es el historial de signos vitales, bien, que se le va generando de acuerdo a la atención que tiene el paciente y también a la carga. Si no se carga los signos vitales, obviamente no se va a ir generando ese historial, ¿sí? Después tenemos evoluciones. Ustedes van a poder ingresar, ¿sí? A las evoluciones que vendría a ser la historia clínica, ¿bien? Del paciente. En lo que ustedes tienen en papel ya pasaría al sistema, ¿sí? Acá lo pueden ver, las distintas atenciones, ¿sí? Bien. Después pasamos a los estudios complementarios. Acá ustedes poder ver los informes. Bien. Van a poder ver los informes, siempre y cuando tenga este link, ¿sí? Y pueda abrir. Por ejemplo, ustedes ven que estas otras opciones de otras fechas no tienen para visualizar, significa que le cargaron las prestaciones, pero no los resultados. Entonces yo aquí puedo ingresar y en este caso, bien, no le cargaron las imágenes, que si fuesen imágenes del tercer nivel, sí. Acá van a tener ver imagen, como dice ver informe, van a tener la opción de ver imagen, ¿bien? Que en este caso se está trabajando para que todos los efectores que tengan ya los digitalizadores de imagen puedan visualizarse en su historia clínica, ¿sí? Al igual que laboratorios, también van a tener para ver los informes de laboratorio, ¿sí? Todo con resultados. Como este es uno viejo, no tiene la firma. Actualmente cuenta ya con firma digital, firma y sello del profesional, ¿sí?
Ahora, también, si el paciente tuvo una internación, tiene los antecedentes de internación, y si le cargaron la epicrisis, también lo van a poder leer a esa epicrisis, y ahí tienen los motivos de internación y toda una pequeña historia clínica. Bien. También tienen la solapa medicamento, ¿sí? Es lo que se le da al paciente, lo que el paciente retira del efector, bien. Y acá el tipo de entrega que se hizo es ambulatorio, bien. El efector, la cantidad entregada, el medicamento y la fecha en que se entrega, bien. Si el paciente tuviese más medicamento, como en toda su historia, como 700 medicamentos, en la fecha desde hasta, siempre me va a traer los últimos 300, creo que si no me equivoco, los últimos 300 medicamentos, ¿bien? Para yo poder visualizar qué es lo que se le entregó, dónde se lo entregó, ¿sí? Bueno, como les dije, todas estas solapitas, evoluciones, signos vitales, resumen, estudios complementarios, son para visualizar, ¿bien? En donde nos vamos a detener es en problemas, ¿bien? Acá en problemas ustedes tienen para ingresar el motivo de consulta o evolucionar sobre un problema que ya está. ¿Por qué? Porque es el problema con el que se presenta hoy. Por ejemplo, si el paciente viene con una herida de arma de fuego, yo puedo evolucionar sobre y se va a actualizar a la fecha. Bueno, justamente lo vi esta mañana, ayer, perdón, en el ejemplo. Entonces, por eso se actualiza en fecha y hora. Y si es una patología o algo nuevo, un motivo de consulta nuevo, yo lo debo escribir acá. Por ejemplo, que venga, si es alguna patología crónica, el sistema lo toma como HTA, por ejemplo, ¿bien? O de manera literal poner hipertensión. Entonces lo buscamos, hipertensión, buscamos. Y esto, lo que yo escribí de manera literal, me da un combo de texto que son válidos para lo que yo he escrito, bien, que es hipertensión. Entonces, en este caso, yo tengo que elegir hipertensión arterial esencial. Acá lo puedo clasificar como tipo agudo o crónico y en algunos casos, dependiendo de la especialidad médica, van a hacer como tipo antecedente familiar o antecedente personal. Bien, una vez que lo clasifico, lo agrego, ¿sí? Ese problema se va, en este caso, al último de los que están activos, al final de los que están activos. Al estar resuelto, no está activo y por eso se me inserta acá, casi al final. Bien. Mientras me muestre o yo no evolucione, yo voy a tener la opción de eliminar, ¿sí?, ese problema porque capaz que no es lo que yo estaba queriendo ponerle al paciente, ¿sí? Yo lo puedo eliminar y volver a hacer la búsqueda de un problema que corresponda, ¿bien? Y si no, ya ingreso a evolucionar, ¿sí? Voy a volver, voy a cancelar porque lo que les quiero mostrar, ¿sí?, que ustedes también van a tener acá la opción del próximo turno. Ustedes, mientras tengan configurada su agenda, ¿sí?, además de cumplir la función, digamos, de ser el registro, digamos, del turno espontáneo, también van a poder asignar turno, ¿bien? A este paciente yo necesito hacerle un control, ¿bien?
Entonces yo aquí voy a poner para el día 1 de agosto, por ejemplo, protegida en no, porque puedo tener. Y yo acá me dice que disponible para esta fecha que yo seleccioné, tengo 47 turnos. Entonces yo tengo estos horarios disponibles, ¿sí? Entonces yo voy a asignar en este horario para el 1 del 8 a las 9. Eso impacta en agenda, en la parte de turnos, ¿sí? En la que vimos hace rato, en donde tengo todos los turnos asignados, pero en este caso para esa fecha, para el 1 del 8. Entonces yo ya le asigno un turno al paciente. Bien, ahora prosigamos la evolución. Bien, vamos a evolucionar. Ustedes siguen acá teniendo en la primera plana los datos filiatorios del paciente, la edad, ¿sí? Si tuviese en algún programa de enfermedades crónicas, epilepsia, HTA, diabetes, en este recuadro, en esta parte del recuadro, le salen distintos colores a qué tipo de programa pertenece, ¿sí? Bien, acá se les va a ir conformando un historial de evoluciones de este problema de hipertensión, ¿sí? O sea que cada vez que un profesional ingrese a este problema de este paciente va a tener su historial, va a poder ver dónde, a qué hora, qué profesional lo vio y cuál es la evolución, las distintas evoluciones de ese problema, ¿sí? Solamente esto es para visualizar. Ahora, ¿dónde vamos a escribir la historia clínica? Es en este recuadro de evolución. A la vez, ustedes tienen el uso de plantillas. Son textos preescritos de acuerdo a las necesidades que ustedes puedan tener con respecto a los motivos de consulta. Por ejemplo, esta persona vino con HTA, vamos a poner, por ejemplo, un control clínico. Yo acá puedo modificar, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo se hacen las plantillas. Ustedes pueden tener, por ejemplo, algunas plantillas que se usan para embarazadas, para alguna paciente diabético, algún control que ustedes quieran hacer. Ustedes lo pueden tener en Word y la pasan a las plantillas, copian y pegan a la plantilla. Lo único que no permite la plantilla son gráficos, pero sí en la escritura, sí de manera corrida. Bien, yo acá puedo eliminar cosas que ya tengo prescritas en la plantilla o agregar cosas, ¿sí? A la vez, cada paciente tiene esta opción de planilla de enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, esto es para hacer seguimiento justamente a esos pacientes, a los pacientes crónicos. Ustedes por primera vez llenan esta planilla, ¿sí? Con todos estos datos que le pide, que son antecedentes del paciente, si fuma, no fuma, ¿bien? Y después todo lo que el paciente cuenta en este momento como datos para poder cargar, ¿sí? Y que quede registrado en el sistema, ¿bien? Por ejemplo, yo voy a tildar solamente, a ver, este no, vamos a aceptar. Bien, por ejemplo no, este no era, hay otro que es, a ver, pie diabético, fondo de ojo, tensión arterial,
Bueno, estos son todos antecedentes. Por ejemplo, si yo elijo el riesgo cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, el alto, lo puedo seleccionar, presión sistólica, por ejemplo, o sea, todo lo que yo pueda llenar aquí impacta, ¿sí? En el formulario. Bien. Entonces yo confirmo y así se van creando las plantillas, ¿sí? Ahora, una vez que yo he completado, de ser necesario, esto no es obligatorio, solo si yo identifico un paciente, por ejemplo, en este caso que tiene HTA, o es un paciente que ya es diabético y puedo hacer un seguimiento, lo puedo hacer, ¿sí? Una vez que yo hago la evolución y todo lo que eso lleva, digamos, a completar la planillas, acepto. Una vez que acepto, me genera un formulario, el numerito de formulario, ¿sí? Que esto estaría bueno que ustedes, por ahí para recupero de costo, ustedes pongan el numerito, ¿sí? En el formulario para que ustedes también tengan por ahí, quieren modificar el formulario, ustedes ya lo tienen, buscan el formulario y ya lo pueden modificar. Bien. Ahora acá, dependiendo de la especialidad y también como la edad del paciente y el sexo del paciente, se le genera las prestaciones, que son estas solapitas, bien, las distintas prestaciones, las distintas solapas para completar. Generalmente va a depender, como ya le dije, de la especialidad. Entonces vamos. Consulta es la primera que me aparece, la primera pantalla. Voy a hacer un control de salud o, en este caso, es una patología. Bien. De ahí paso a percentilo. En este caso, impacta lo que yo he cargado en la ficha, en la planilla de enfermedades crónicas. ¿Sí? Bien. Eso lo he realizado yo. Entonces, no quiere decir que cargue a la enfermera. Puedo, en este caso estamos haciendo el circuito común, que es, yo lo atiendo, si bien ya pasó físicamente por la enfermería, tengo el papel, ¿puedo cargarlo? Sí puedo cargarlo. Bien. ¿Puede cargarlo la enfermera? Sí puede cargarlo una vez que yo complete la parte de profesional. ¿Sí? Entonces, el profesional va a cargar, médico, va a cargar sus solapas, ¿bien? Patología, va a pasar, si hace alguna consejería, va a tildar, todo lo que está en el formulario papel está en el sistema y es en donde yo debo marcar. En vez de marcar en el formulario, voy a marcar en el sistema. El CIE-10 ya se homologa con el motivo de consulta, ¿sí? Ya ahí. ¿Puedo agregar más CIE-10? Sí puedo agregar más CIE-10, ¿sí? Porque tal vez tiene algún otro problema de salud, lo puedo agregar, ¿sí? No hay problema con eso. Patologías crónicas es lo que también está en la planilla de enfermedades crónicas, perdón. Todo lo que esté allí y yo marque va a impactar, como el HB, la glicosilada, el colesterol. En este caso, yo marqué el valor del riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, ahí ya me impacta en el formulario. ¿Bien? Pasamos, hasta ahí estamos entendiendo. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Ruth, sí te sigo, pero disculpa, te quería hacer una consulta. ¿Hay algo Sí. específico para los psicólogos? ¿O estamos viendo ahora la plantilla o lo que corresponde a los médicos y a los enfermeros y después vamos a ver algo de psicología?
La parte de evolución es exactamente lo mismo. Es el motivo de consulta, salvo que ya en vez del formulario 1 o 2, ¿sí? Obviamente ya te va a aparecer el formulario que corresponde a psicología. Ah, bien, bien, bien. Gracias, muy amable. Igual odontología también. Todas las especialidades, ¿sí? Todas las especialidades tienen el mismo ingreso a la historia clínica y para evolucionar. Con la salvedad que al momento de confirmar las evoluciones, la evolución ya pasa al formulario que corresponde a cada especialidad. ¿Sí? El formulario 1 y 2, el 1 para la parte pediátrica que todos conocemos, el formulario 2 a este sería el formulario 4 que sería para la parte de odontología, de trabajo social y si no me equivoco, a ver, el 4 es Nosotros odontología, dental. trabajamos en el 4 cuando es físico, digamos, pero no representa lo mismo acá en el área virtual o no. ¿En qué? ¿En odontología? No, no, en No, psicología. psicología. Sí, psicología, sí. Sí, es la misma pantalla para las evoluciones. Salvo, como le digo, ya no pasaría al formulario 2, sino pasa a cada uno a su formulario correspondiente. Bueno, muchas gracias, Ruth. No, por favor. Ahí he salido del... Vamos a ver. ¿Dónde estaba? En historia clínica, paciente en espera. Estaba en este paciente. Yo voy a ir de nuevo a la evolución porque he salido. Voy a aceptar. Bien. Esto no va a suceder porque obviamente ustedes, yo lo dejo porque justo salté, no tendría que pasar cuando ustedes hagan esto, tienen que completar el formulario para que no tengan problema en cuanto a la carga de datos, ¿sí? Ahora, medicamentos, ustedes, aquellos profesionales que prescriben los medicamentos, pueden hacerlo, lo buscan desde acá, bien, por ejemplo, la betametasona, la cantidad prescripta, la cantidad entregada, si en el consultorio tienen para entregar esa medicación, ponen la cantidad entregada. Si no, ya va por parte de farmacia, que es la que va a completar el formulario, lo va a editar y va a poner como entregado. ¿Sí? Derivaciones, que es la siguiente solapa. Tenemos dos tipos de derivaciones, por interconsulta y por por interconsulta, estudios complementarios, que es una derivación, a ver, siempre les aclaro, porque por ahí, por recupero de costo, una derivación simple que le llamamos, que se hacen por turno, de interconsulta o para estudios complementarios, se tilda los dos o uno y la referencia a tercer nivel, eso tiene un costo, ¿sí? Entonces completamos los datos que nos pide y ahí ya estaría, una vez que confirmamos, ya estaría generada esa derivación por turno. Ahora, si en el consultorio esa consulta, ¿sí? Ya pasa a ser algo, el paciente se descompensa, que puede pasar, que está en consultorio, y es una situación en donde la policlínica no puede dar, digamos, respuesta y tienen que derivarlo al paciente por una urgencia, una emergencia, ya sea por internación o por alta complejidad, por riesgo, ahí ya no iría por tercer nivel, ¿sí? Se marca por alta complejidad y por riesgo,
o cualquiera de los dos, y esa consulta normal de consultorio pasa a ser una guardia, porque es algo que no puedo solucionar ahí en el momento el efector. Bien, entonces esto sí tiene otro costo. Bien, es mucho mayor hablando de recupero de costo. Bien, y esto lo hace con una planilla, con un formulario, ¿sí?, de derivación que es parecido al que utiliza el 107, que cuando traslada, bueno, eso también lo tienen que llenar ustedes para que puedan hacer el recupero de costo, ¿sí? Igualmente la parte administrativa ya lo sabe, ya sabe cuál es, una vez que, pero siempre tiene que estar informada para que eso se lleve a cabo. Bien, lo que es derivación. Después también tenemos la solapita de oftalmología, eso de acuerdo, vuelvo a repetir, de acuerdo a la especialidad. En este caso, tiene para registrar todo lo que es con respecto al oftalmólogo, ¿sí?, al paciente, en este caso, que si pertenece a un programa, por ejemplo, a diabetes, al tildar fondo de ojo, se me habilita todo esto para poder registrar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Otra preguntita como para seguir? Bien, continúo. Sí. Bueno. Una vez que yo termino de recorrer, que al principio va a ser un poquito, digamos, como dudoso cuáles eran las solapas, las puedo abrir, no hay ningún problema, continúo, salvo cuando termine de hacer el registro de todas las que me compete, recién voy a confirmar, a aceptar en este caso, ¿sí? Acepto. No todo lo que está ahí en la pantalla es para, por ahí se asustan, por ahí tiene algo que ver con un programa. Solo tildo lo que yo hago y lo que yo marco en el formulario, ¿sí? O lo que marcaba en el formulario. ¿Bien? Ahora, este paciente, una vez que yo confirmo el formulario, ya desaparece. Ese paciente ya está atendido. Entonces, si yo voy a agenda, ¿sí?, que pueden los profesionales disponer de la agenda, ustedes van a ver que este paciente ya está en color celeste porque ya fue atendido. ¿Sí? Oye, ¿a dónde se me lo fue el paciente? Bueno, me tiene que figurar el paciente así en color celeste. Bien. Esto significa que ya está atendido. Bien, con la fecha de hoy. No sé si lo he puesto en otro horario al paciente o en la fecha que corresponde. Se me lo fue. Bien, lo he tomado de ejemplo, creo que esta mañana, por eso no lo estoy visualizando. Bien, pero así tiene que aparecer en celeste. En rojo le va a aparecer a los pacientes que hayan sacado el turno y ustedes estuvieron ausente o si todavía está en espera. ¿Bien? Bueno, hasta ahí termina la atención médica. Ahora les muestro lo que sería con el circuito informático de la enfermería. Bien,
es en donde el paciente saca el turno, ¿sí? Viene acá, lo busca, y enfermería en sí, ¿bien? Enfermería en sí significa que va a pasar informáticamente, va a ser todo el recorrido en donde se lo va a registrar todo como corresponde, haciendo el circuito y hasta llegar al médico. Bien, ahora va a entrar la enfermera, en este caso yo voy a salir para poder hacer el circuito. Voy a entrar como enfermera. La enfermera va a tener su pacientes en espera y acá tiene sus pacientes en espera, ¿sí? Entonces va a poder filtrar ya sea por apellido y nombre, por los pacientes en sí, por el servicio o por el profesional. Bien, en este caso, bueno, tenemos el de prueba, el mismo profesional, bien, pero si fuese por servicio, yo voy a filtrar solamente los que están abocados a mi servicio. Yo soy enfermera, voy a ir al paciente, voy a cargar todo lo que tenga que ver con ¿sí? Todo lo que sea de prestaciones de enfermería. Selecciono, por ejemplo, rapidito, la antropometría, consejería, la toma de presión arterial, bien. Ya está asociado el enfermero que realiza, no es como en el paso anterior que la enfermera va a tener que seleccionarse cuando vaya a editar el formulario que ya atendió el médico, bien, que eso ya lo vamos a ver. Acá tiene la opción de cargar vacunas. Esto es nuevo, en realidad esto no lo tienen todavía, tienen desde acá hacia adelante, ¿sí? Desde lo que sería vacuna, esquema dosis, más el lote. ¿Sí? Esta partecita todavía no está en la parte de producción, ¿sí? Que no se asuste todavía la enfermera. Y también tiene la opción de ver por ejemplo, si entrega medicamentos, si aplica medicamento y qué tipo de medicamento. Bien, una vez que completa todas las prestaciones de enfermería, confirma, ¿sí? Y desaparece del listado de la parte de enfermería. Entonces, ahí el médico recién la va a poder visualizar al paciente. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a historia clínica, paciente en espera, y recién aparece acá el paciente, ¿sí? Una vez que el enfermero lo atiende, recién. El médico puede ver qué paciente tiene todavía en enfermería, sí. Seleccionando el estado de enfermería, puede ver que tiene 3 pacientes. Bueno, en este caso yo estoy duplicada porque me he dado un mes el turno de prueba, ¿sí? Pero tiene pacientes para atender, que están todavía para que la enfermera lo atienda. Mientras tanto, yo voy viendo los pacientes que tengo, que ya han pasado por enfermería o que no hacía falta que pasen por enfermería, pasan directamente al médico, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? La enfermera, en el caso de que no tengan ustedes el circuito informático, porque eso va a depender del efector, ya hemos atendido un paciente. ¿Qué es lo que va a hacer la enfermera? Va a ingresar con su usuario. Va a ir a formulario 2, que es en donde ya... Y este es el paciente que ya fue atendido, ¿sí?
este todavía está en el médico. Entonces, este no es el paciente que yo tengo que entrar a editar el formulario, porque está en estado pendiente, significa que está en el médico todavía. El confirmado significa que yo puedo editar y cargar mis prestaciones, ¿sí? Voy a percentilo, hice el peso, hice la talla, ya tiene la tensión arterial porque ya le puso el médico, ¿bien? Entonces yo aquí, enfermería, acá sí me tengo que seleccionar porque están todos los enfermeros que están dentro de este efector, ¿bien? Y acá sí voy a cargar lo que yo hice, en este caso es la antropometría, y también hice una consejería que siempre, la tensión arterial no lo hice, lo hizo el médico, entonces no lo cargo como prestación de enfermería, ¿sí? Como prestación que yo, bien. ¿Se entiende ahí algo más que les quiere que les aclare? Lo que me estaría faltando es mostrarles cómo crear plantillas. Ya me quedan 13 minutos, ¿sí? Voy a ingresar con el usuario del médico, que es el médico el que tiene para crear las plantillas, y eso queda para cada usuario. O sea, Pérez no puede ver las plantillas que tiene Díaz, por ejemplo, ¿sí? Es de cada uno, de cada usuario. Entonces, yo acá tengo las plantillas. Acá tengo todas las que ya están hechas, las cuales las puedo activar o desactivar, ¿sí? Bien, para crear una voy a agregar y acá pongo control, por ejemplo, celiaquía, y acá puedo poner todo lo que tenga, lo que quiero yo, algún control que tenga que ver con esta patología, ¿sí? Yo le pongo todo esto a modo de prueba y le muestro cómo crear. Ustedes pueden copiar y pegar alguna plantilla que tengan en Word, ustedes las pegan acá y ya las van modificando de acuerdo a la necesidad para con el paciente, ¿sí? Una vez que la confirma, ¿sí? Se va acá al final porque es, a ver, creo que es por orden. Acá está, ¿sí? Esta es la que acabo de crear. Y ustedes así las pueden usar en las evoluciones. Bien, ¿se entiende hasta ahí lo que es, digamos, lo que es la evolución en sí? Es la evolución, la historia clínica es para todos los profesionales y especialidades, ¿bien? Salvo que luego lo pasan a cada uno en su formulario de acuerdo a la especialidad, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Lo único que nos faltaría a las enfermeras es tener más práctica. Sí, igualmente, mire, una vez que la doctora nos diga a nosotros, mire, mañana, la semana que viene, no sé cuándo comenzarían, no tenemos problema en hacer una videollamada y hacer un seguimiento, que digan, bueno, mira, quiero empezar con la historia clínica, nosotros nos comunicamos y lo vamos haciendo, lo vamos guiando. Igualmente,
le voy a pasar la parte, un PDF, que es como un instructivo de historia clínica y de la parte de enfermería, la carga de formulario, así que no hay problema con eso, ¿sí? Y sí, la práctica, es todo práctica, después van a volar con el sistema. Sí. Bueno, ¿alguna otra consultita? Así ya terminamos porque ya se me termina el tiempo. No, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar y bueno, estamos a su disposición para que cuando comencemos con la implementación, no duden en llamar, en pedir lo que ustedes necesiten. Ya les pasé los usuarios a la doctora, así que cuando quieran empezar, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.